Un millonario, destrozado por la pérdida de su único hijo, vivía atrapado en una rutina sin sentido, hasta que un encuentro inesperado cambió su vida para siempre. Durante una visita a un refugio infantil, vio a un niño que era una réplica exacta de su hijo fallecido. Pero lo que parecía una simple coincidencia, pronto tomó un giro impactante, desvelando secretos que desafiaban la lógica y la ciencia. ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué sus vidas parecían estar tan misteriosamente entrelazadas? Acompaña esta historia llena de emoción y giros inesperados que no te dejará indiferente. Si te gustan los relatos llenos de misterio y sentimiento, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras historias impactantes. El millonario, reconocido por su fortuna inmensa y su vida de lujos, no siempre vivió en la cima. Su infancia estuvo marcada por la humildad de un hogar sencillo, en un pequeño pueblo donde ayudar a sus padres en la tienda familiar era parte de su día a día. Estas experiencias no solo forjaron su ética de trabajo, sino también su sueño de un futuro donde pudiera ofrecer a su familia lo que él nunca tuvo: estabilidad, amor y oportunidades. Con los años, construyó un imperio, pero nunca perdió su conexión con sus raíces. Lucas, su único hijo, era el epicentro de su universo. Con una sonrisa contagiosa y una imaginación desbordante, el niño llenaba cada rincón de la casa de vida y alegría. Padre e hijo compartían una complicidad única, disfrutando de tardes jugando al fútbol en el jardín, noches leyendo juntos historias de aventuras y conversaciones sobre los sueños del pequeño. Lucas quería ser astronauta, y su padre, orgulloso, fomentaba esa pasión con dedicación y esperanza. Sin embargo, la tragedia no respeta sueños ni fortunas. Un accidente inesperado arrebató a Lucas de forma cruel e irrevocable. Aquel día soleado, que parecía como cualquier otro, marcó un antes y un después en la vida del millonario. La bicicleta que tanto amaba se convirtió en el instrumento de un destino cruel. El impacto fue devastador, y el hombre, acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, se enfrentó por primera vez a la impotencia absoluta. Los meses siguientes fueron un torbellino de dolor y silencio. La mansión, antes llena de risas y movimiento, se transformó en un espacio sombrío, cargado de recuerdos que herían más de lo que consolaban. Cada rincón parecía guardar un eco de Lucas: su habitación, sus juguetes, incluso las marcas en las paredes que documentaban su crecimiento. Su esposa encontró refugio en grupos de apoyo, pero él no lograba exteriorizar su dolor ni encontrar consuelo en palabras ajenas. El trabajo se convirtió en su refugio, un escape temporal de la tristeza que lo consumía. Se sumergió en sus negocios con más fervor que nunca, expandiendo sus proyectos y financiando causas benéficas en nombre de Lucas. Pero nada de esto llenaba el vacío. Internamente, su corazón seguía roto, incapaz de encontrar sentido a un mundo donde su hijo ya no existía. Cada logro profesional era un recordatorio de lo que no podía compartir con él. Esta pérdida también afectó sus relaciones personales. Amigos cercanos no sabían cómo abordarle, y poco a poco, muchos se distanciaron. Su relación con su esposa, aunque basada en un dolor compartido, comenzó a tambalearse bajo el peso del luto. Las cenas en familia se tornaron rituales de silencio, y las festividades, momentos antes de unión, se evitaron por el dolor que traían consigo. La ausencia de Lucas también cambió su visión del futuro. Donde antes había metas y planes claros, ahora había dudas y preguntas sin respuesta. Pasaba noches contemplando el cielo estrellado, preguntándose si su hijo estaría en algún lugar más allá, observándole. Incluso su fe, que durante años había sido un pilar fundamental, comenzó a tambalearse. Sentía que Dios estaba lejos, indiferente a su sufrimiento. A pesar de todo, el deseo de mantener viva la memoria de Lucas seguía siendo su única ancla. Fundó escuelas, hospitales y proyectos comunitarios en nombre de su hijo, buscando perpetuar su legado. Pero por más que hiciera, sentía que nada era suficiente. Lucas no era solo un recuerdo, era una parte esencial de su ser, y encontrar algo que llenara ese vacío se convirtió en su misión más importante. Los días tras la tragedia se convirtieron en una rutina monótona para el millonario.
un esfuerzo constante por mantenerse ocupado y evitar el abismo emocional que lo acechaba. Cada mañana, al despertarse, sentía un peso en el pecho, como si el mundo hubiese perdido su color y propósito. La casa, antes bulliciosa y llena de vida, ahora parecía un museo de recuerdos, donde cada objeto le recordaba a Lucas y lo que jamás volvería a ser. El trabajo se transformó en su refugio principal. Pasaba largas jornadas en su oficina, rodeado de documentos y proyectos que, aunque importantes, no llenaban el vacío de su interior. Se obsesionó con nuevos emprendimientos y filantropías, esperando encontrar en estas actividades un alivio a su dolor. Pero incluso el éxito financiero que siempre lo había motivado perdió su sentido. ¿De qué servía acumular riqueza si no podía compartirla con quien más amaba? En casa, su relación con su esposa se volvió distante. Aunque ambos compartían el mismo dolor, cada uno lo procesaba de manera diferente. Ella buscaba consuelo en conversaciones y grupos de apoyo, mientras que él prefería el silencio, encerrándose en sí mismo. Las palabras se volvieron escasas entre ellos, y los gestos de cariño antes abundantes desaparecieron gradualmente. Era como si la pérdida de Lucas hubiera construido un muro invisible entre ambos. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los recuerdos de Lucas volvían con fuerza. Su risa, sus abrazos, sus preguntas curiosas sobre el mundo. El millonario solía pasar horas mirando fotos antiguas, buscando algún consuelo en las imágenes congeladas del pasado. Pero, en lugar de alivio, sentía un dolor punzante, una mezcla de nostalgia y desesperanza. Las lágrimas se convirtieron en su compañera habitual, aunque siempre las ocultaba de los demás. La soledad también lo llevó a reflexionar sobre su fe. Durante años había creído firmemente en un Dios justo y amoroso, pero ahora esas creencias parecían tambalearse. Se preguntaba por qué un ser supremo permitiría una pérdida tan devastadora. Pasaba horas leyendo textos religiosos y buscando respuestas en sermones, pero las palabras no lograban calmar su angustia. En su interior, luchaba por reconciliar su dolor con su fe. A pesar de su aislamiento, no pudo evitar notar cómo la ausencia de Lucas impactaba a quienes lo rodeaban. Sus empleados hablaban en voz baja, temerosos de molestarlo. Amigos y socios lo miraban con compasión, pero evitaban tocar el tema, como si mencionarlo fuera un tabú. Incluso las visitas a sus padres, que alguna vez eran reconfortantes, se tornaron incómodas, pues todos sentían la pesada sombra de la pérdida. Con el tiempo, el millonario empezó a cuestionar el propósito de su vida. Antes, su motivación era clara: construir un futuro brillante para Lucas. Pero ahora, sin ese objetivo, todo parecía carecer de sentido. Comenzó a pensar en su legado, en cómo podría honrar la memoria de su hijo y tal vez encontrar un nuevo propósito en el proceso. Sin embargo, cada intento de avanzar se veía opacado por el peso del luto. Aunque la herida seguía abierta, había una chispa dentro de él que se negaba a extinguirse. Sabía que Lucas no habría querido verlo sumido en la tristeza. Con esta idea en mente, empezó a considerar formas de transformar su dolor en algo significativo, algo que no solo honrara a su hijo, sino que también ayudara a otros. Aunque el camino era incierto, sentía que, de alguna manera, estaba dando los primeros pasos hacia una nueva etapa en su vida. Era una mañana como cualquier otra, envuelta en la rutina que el millonario había construido para mantener su mente ocupada. Tras una reunión temprana con su equipo, decidió visitar una obra social que financiaba desde hacía años, un refugio para niños en situación vulnerable. Aunque solía delegar este tipo de tareas a sus empleados, algo dentro de él le impulsó a ir personalmente aquel día. Tal vez buscaba distraerse, o quizá era una corazonada que no lograba entender. El refugio estaba lleno de voces infantiles, risas que resonaban en los pasillos y dibujos colgados en las paredes. Mientras recorría el lugar, acompañado por el director del centro, intentaba prestar atención a las explicaciones sobre los programas educativos y las necesidades de los niños, pero su mente divagaba, atrapada en recuerdos de Lucas. Ver a los pequeños jugando le traía una mezcla de melancolía y ternura, un recordatorio constante de lo que había perdido. En medio de ese recorrido, algo llamó su atención.
A través de la ventana del patio principal, vio a un niño que jugaba con un grupo de compañeros. Al principio, no supo por qué no podía apartar la mirada. Había algo en la postura del niño, en la forma en que sonreía y gesticulaba, que le resultaba extrañamente familiar. Su corazón comenzó a latir más rápido, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sin pensarlo, salió al patio, casi sin escuchar las palabras del director que intentaba seguir explicándole el proyecto. Se quedó de pie, observando desde lejos al niño que corría tras un balón, su risa llenando el aire. En ese momento, sintió como si el tiempo se detuviera. Era imposible, pero no podía negar lo que veía. Aquel niño tenía un parecido asombroso con Lucas, tanto que le hizo cuestionar su propia cordura. El director, notando su desconcierto, le preguntó si todo estaba bien. El millonario apenas pudo responder, atrapado en una mezcla de incredulidad y emociones que lo abrumaban. Finalmente, señaló al niño y preguntó quién era. El director, sin entender su reacción, le explicó que se trataba de un pequeño que había llegado al refugio hacía pocos meses, con un pasado difícil y aún sin familia adoptiva. Con cada palabra que escuchaba, el millonario sentía que algo extraordinario estaba ocurriendo. Era como si el universo le estuviera enviando un mensaje, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Decidió quedarse más tiempo, observando al niño desde la distancia, sin saber exactamente qué hacer. Su mente estaba llena de preguntas, pero su corazón latía con una intensidad que no sentía desde la pérdida de su hijo. A medida que pasaban los minutos, sus emociones fluctuaban entre la esperanza y el miedo. ¿Era posible que este niño compartiera algún vínculo con Lucas? ¿O simplemente era una coincidencia cruel del destino? Por primera vez en años, sintió una chispa de algo que no podía describir, una mezcla de curiosidad, esperanza y un deseo profundo de entender lo que estaba sucediendo. Cuando llegó el momento de irse, el millonario se despidió del director, pero no pudo evitar mirar una última vez al niño antes de salir. Algo dentro de él le decía que este encuentro no era casual. Mientras regresaba a su coche, se prometió a sí mismo que volvería, decidido a encontrar respuestas. Aquella mañana, lo que parecía un día común se había convertido en el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando el millonario volvió al refugio unos días después, llevaba consigo una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo. Había pasado las noches intentando racionalizar lo que había visto, pero ninguna explicación le parecía suficiente. ¿Cómo podía un niño tener tal semejanza con Lucas? ¿Acaso era posible que sus ojos le hubieran engañado? Sin embargo, algo en su interior le empujaba a regresar, a enfrentarse a lo desconocido. El patio estaba lleno de niños jugando cuando llegó, pero su mirada se dirigió directamente al pequeño que había captado su atención la primera vez. Allí estaba, corriendo detrás de una pelota, con la misma energía desbordante y el mismo brillo en los ojos que recordaba en su hijo. A pesar de sus intentos por mantenerse sereno, sentía cómo su corazón se aceleraba a cada paso que daba hacia él. Cada detalle que notaba en el niño reforzaba la sensación de estar viendo a Lucas nuevamente. Finalmente, se detuvo a pocos metros, observando en silencio. El niño notó su presencia y se quedó quieto por un momento mirándole con curiosidad. Fue un instante que pareció eterno, como si el tiempo se congelara. El millonario sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir, cómo explicar lo que sentía. Pero antes de que pudiera reaccionar, el pequeño le sonrió y con una inocencia desarmante dijo: «¿Usted me estaba buscando?». Esas palabras lo dejaron sin aliento. Aunque simples, parecían cargadas de un significado más profundo, como si el niño hubiera estado esperando ese encuentro. Tartamudeando, el millonario respondió que no estaba seguro, que quizá sí lo estaba buscando. El pequeño, sin mostrar timidez, se acercó más y comenzó a hablarle, con la confianza natural de alguien que no conoce la malicia. Le contó que vivía allí desde hacía poco, que le gustaba jugar al fútbol y que soñaba con ser astronauta justo como Lucas. Cada palabra que salía de la boca del niño era un golpe directo a su corazón. La coincidencia era demasiada. No solo el parecido físico, sino también los gestos, los intereses, incluso la forma de hablar. Mientras el pequeño continuaba hablando,
El millonario no podía evitar sentirse emocionalmente abrumado. Era como si estuviera frente a una versión de su hijo, como si el destino le diera una oportunidad de recuperar algo que había perdido. El director del refugio, al notar la interacción, se acercó para presentarlos formalmente. El niño se llamaba Daniel, y según los registros, no tenía familiares conocidos. Había sido encontrado vagando solo por las calles de una ciudad cercana, sin documentos ni información sobre su pasado. Escuchar esto solo aumentó las preguntas del millonario. ¿Cómo era posible que un niño con un origen tan incierto pudiera parecerse tanto a Lucas? Durante el resto de la visita, el millonario se quedó cerca de Daniel, observándolo y hablando con él. Cada interacción reforzaba la conexión inexplicable que sentía. Daniel, por su parte, parecía cómodo en su presencia, como si algo en él le resultara familiar. La naturalidad con la que conversaban y se entendían era desconcertante, pero al mismo tiempo profundamente reconfortante. Había algo especial en aquel encuentro, algo que desafiaba toda lógica. Cuando llegó el momento de irse, el millonario se despidió de Daniel prometiendo regresar. Mientras conducía de vuelta a casa, su mente estaba llena de preguntas, pero también de una extraña sensación de esperanza. No podía explicar lo que había sucedido, pero sabía que ese niño no había llegado a su vida por casualidad. Lo que había comenzado como un encuentro inexplicable, pronto se convertiría en una búsqueda de respuestas que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, el millonario no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Daniel. Era como si Lucas estuviera allí, vivo de nuevo, moviéndose, sonriendo, hablando con la misma energía que tanto extrañaba. Se levantó varias veces de la cama para mirar las fotos de su hijo, comparándolas mentalmente con la imagen de Daniel. La semejanza era tan evidente que por momentos dudaba de su propia cordura. ¿Cómo podía ser posible? A la mañana siguiente decidió regresar al refugio, esta vez con un propósito más claro: observar a Daniel con detenimiento, buscando respuestas. Al llegar, lo encontró sentado bajo un árbol, absorto en la lectura de un libro. El gesto le resultó devastadoramente familiar, pues Lucas solía hacer lo mismo en las tardes, sumergiéndose en las aventuras que su padre le contaba. Cada detalle que notaba en Daniel parecía un eco del pasado, una réplica casi perfecta de lo que había perdido. Mientras Daniel jugaba con otros niños, el millonario no podía apartar la vista. Los movimientos del pequeño, su risa, incluso la manera en que se rascaba la cabeza cuando pensaba, eran idénticos a los de Lucas. Por un momento, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No podía ser solo una coincidencia. Había algo más profundo, algo que escapaba a toda lógica, y aunque trataba de mantenerse racional, cada segundo aumentaba su convicción de que este niño no era como los demás. El director del refugio, que notó su inquietud, se acercó y le preguntó si todo estaba bien. El millonario, intentando disimular su estado, preguntó más sobre Daniel. La historia del niño era un misterio. Había sido encontrado solo, sin papeles ni recuerdos claros de su familia. Todo en su pasado era un enigma, como si hubiera aparecido de la nada. Esto solo reforzaba el sentimiento de que había algo extraordinario en él. Con el permiso del director, el millonario se sentó a hablar nuevamente con Daniel. El pequeño, con la inocencia que lo caracterizaba, comenzó a contarle sobre sus sueños. Quería viajar al espacio, explorar planetas y ser el primero en encontrar vida en Marte. La similitud con los sueños de Lucas era tan aterradora que el millonario tuvo que contener las lágrimas. Era como si estuviera reviviendo las conversaciones que solía tener con su hijo. Mientras hablaban, Daniel mencionó algo que lo dejó helado. Señaló el reloj que llevaba el millonario, un objeto que perteneció a Lucas, y le dijo: «Ese reloj es bonito. Me recuerda a algo que he visto antes». La casualidad era demasiado grande para ignorarla. ¿Cómo podía Daniel reconocer un objeto tan personal? ¿Era una simple coincidencia o había algo más allá de lo que podía comprender? El millonario decidió pedir permiso para pasar más tiempo con Daniel fuera del refugio. Quería entender quién era este niño, por qué se parecía tanto a Lucas y qué conexión compartían. Aunque sentía una mezcla de miedo y esperanza, estaba decidido a descubrir la verdad. Cada interacción con Daniel
reforzaba la sensación de que este encuentro no era casualidad, sino parte de algo mucho más grande que él mismo. De camino a casa, sus pensamientos se volvieron aún más oscuros y complejos. ¿Podría haber una explicación científica para esta semejanza? ¿Y si Daniel era, de alguna manera, un reflejo de Lucas? Por primera vez, el millonario comenzó a considerar posibilidades que desafiaban todo lo que había creído hasta entonces. Lo único claro era que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Su vida, una vez marcada por la pérdida, ahora estaba llena de preguntas que exigían respuestas. El millonario, cada vez más intrigado por Daniel, decidió dar un paso más allá en su búsqueda de respuestas. Había algo en el niño que no le permitía mantenerse al margen. ¿Qué era lo que hacía que todo en él evocara a Lucas? Armado con determinación, volvió al refugio con la intención de hablar directamente con Daniel, buscando entender más sobre su vida y su pasado. Sabía que este encuentro no sería sencillo, pero sentía que debía intentarlo. Al llegar, encontró a Daniel jugando con una pelota en el patio, como lo había visto la primera vez. Esta vez, sin quedarse a observar desde lejos, se acercó y le ofreció unirse al juego. Daniel, con la misma naturalidad que lo caracterizaba, aceptó de inmediato. Los dos comenzaron a patear la pelota, intercambiando sonrisas y risas espontáneas. Aunque era un simple juego, para el millonario fue un momento profundamente simbólico, como si estuviera reconectando con algo que creía perdido para siempre. Tras un rato de juego, ambos se sentaron en el césped para recuperar el aliento. Fue entonces cuando el millonario, intentando no parecer invasivo, comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Daniel. Quería saber de dónde venía, si recordaba algo de sus padres o si tenía alguna pista sobre su origen. El niño, con su inocencia, respondió con sinceridad, pero sus respuestas no ofrecieron claridad. No recuerdo mucho, solo sé que estaba solo hasta que llegué aquí, dijo, con una mirada que mezclaba tristeza y aceptación. La falta de información sobre el pasado de Daniel solo aumentó las sospechas del millonario. Decidió no presionar más al niño en ese momento, pero cada palabra que escuchaba reforzaba su determinación de investigar más a fondo. Mientras tanto, Daniel parecía disfrutar de su compañía, mostrándole sus juguetes y hablando sobre sus sueños de ser astronauta. Para el millonario, cada gesto y cada palabra del niño era un espejo del pasado, un recordatorio doloroso y al mismo tiempo reconfortante. El vínculo entre ambos comenzó a fortalecerse con sorprendente rapidez. Daniel, que normalmente era reservado con los adultos, parecía sentirse a gusto con el millonario, como si algo en él le transmitiera confianza. Por su parte, el millonario sentía una conexión inexplicable con el pequeño, una sensación que no podía ignorar. Era como si cada encuentro con Daniel le acercara un paso más a una verdad que aún no podía comprender del todo. Tras despedirse de Daniel, el millonario pidió hablar con el director del refugio. Quería saber si había algún documento o pista que pudiera arrojar luz sobre el origen del niño. El director, aunque dispuesto a ayudar, le explicó que no había mucho en los registros. Daniel había sido encontrado en una ciudad cercana, y los intentos de localizar a algún familiar habían sido infructuosos. La falta de respuestas solo avivó la curiosidad del millonario. Esa misma noche, mientras reflexionaba sobre el día, decidió que debía dar un paso más allá. Si quería entender quién era Daniel y por qué se parecía tanto a Lucas, tendría que tomar medidas concretas. Consideró la posibilidad de realizar pruebas que confirmaran si existía algún vínculo genético entre ellos. Aunque sabía que la idea podía parecer absurda, algo en su corazón le decía que no estaba equivocado. Con esta decisión en mente, el millonario se preparó para lo que sería el inicio de una investigación más profunda. Aunque aún no sabía qué encontraría, estaba dispuesto a seguir adelante, enfrentando cualquier obstáculo que surgiera. Daniel no era solo un niño más en su vida, era una pieza clave en un rompecabezas que estaba decidido a resolver. La curiosidad del millonario no le permitió quedarse quieto. Decidió tomar cartas en el asunto y contratar a un investigador privado para indagar más sobre el origen de Daniel. Necesitaba respuestas concretas, algo que pudiera explicar cómo era posible que el niño compartiera tantas semejanzas con Lucas. El investigador experto en casos complejos aceptó el reto y comenzó a trabajar con la escasa información
que el refugio había proporcionado. Mientras tanto, el millonario continuó visitando a Daniel en el refugio, estrechando cada vez más su relación. En uno de esos encuentros, Daniel le mostró un dibujo que había hecho. Un cohete viajando hacia las estrellas, con dos figuras sosteniéndose de la mano en el interior. «Este soy yo, y este podría ser mi papá algún día», dijo con una inocencia que dejó al millonario sin palabras. Aquella frase le confirmó que no solo él sentía una conexión especial, Daniel también percibía algo único entre ellos. Los días pasaron, y el investigador finalmente entregó un informe preliminar. Según sus hallazgos, Daniel había sido encontrado deambulando en un barrio marginal de una ciudad cercana, solo y desorientado. Nadie en el área parecía conocerle, y las autoridades locales tampoco habían encontrado registros de su nacimiento. Sin embargo, algo llamó la atención del investigador. El barrio donde Daniel fue hallado estaba cerca de una clínica especializada en tratamientos experimentales, un detalle que encendió las alarmas del millonario. El investigador amplió su búsqueda, centrando su atención en la clínica. Descubrió que ésta había estado involucrada en proyectos relacionados con genética y fertilidad años atrás, pero que había cerrado de manera repentina tras una serie de controversias. Entre los documentos que logró recuperar, aparecían referencias a muestras de ADN utilizadas en estudios que no llegaron a completarse. Esto despertó una posibilidad que el millonario nunca había considerado. ¿Podría Daniel estar relacionado con Lucas a través de algún experimento científico? Cada nueva información hacía que el millonario se sintiera más cerca de la verdad, pero también más inquieto. Decidió hacerse un examen de ADN junto con Daniel, buscando una confirmación definitiva. Aunque el proceso tardaría varios días, la espera se hizo eterna. Durante ese tiempo no podía evitar imaginar escenarios. ¿Y si Daniel era realmente una réplica de Lucas? ¿Qué implicaciones tendría eso para su vida y la del niño? Mientras tanto, Daniel seguía siendo un niño despreocupado, ajeno a la tormenta emocional que el millonario enfrentaba. En uno de sus encuentros, el niño mencionó algo que dejó al millonario profundamente impactado. «A veces sueño con una casa grande, con un perro en el jardín y una voz que me llama Lucas». El millonario sintió un escalofrío al escuchar esto. ¿Cómo podía Daniel tener recuerdos que parecían pertenecer a su hijo fallecido? Finalmente, llegaron los resultados del examen de ADN. Con el sobre en la mano, el millonario sintió una mezcla de miedo y esperanza. Se sentó en su despacho, respiró hondo y lo abrió. Lo que leyó lo dejó sin aliento. Había una coincidencia genética significativa entre él y Daniel. Aunque no era una relación directa como la de padre e hijo, los resultados indicaban que compartían un vínculo biológico cercano. Esto confirmó que algo extraordinario estaba ocurriendo. Con esta revelación, el millonario supo que debía profundizar aún más en el pasado de Daniel. La conexión genética era solo el inicio de una verdad que parecía más grande de lo que podía comprender. Decidió enfrentarse a la clínica, buscando respuestas definitivas sobre cómo un niño como Daniel podía tener tanto en común con Lucas. Lo que no sabía era que esta búsqueda lo llevaría a descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. Con los resultados del examen de ADN en sus manos, el millonario comenzó a elaborar posibles teorías sobre cómo Daniel y Lucas podían estar conectados. La idea de un vínculo biológico tan cercano entre ellos le resultaba difícil de asimilar. ¿Era posible que Daniel fuera algún tipo de clon? ¿Podría haber existido un experimento genético del que nunca fue informado? Las preguntas lo atormentaban mientras su mente exploraba escenarios que desafiaban todo lo que sabía sobre ciencia y ética. Una de las primeras teorías que consideró fue la de un hermano perdido. ¿Y si sin saberlo, había tenido otro hijo? Recordó que años atrás él y su esposa habían enfrentado problemas de fertilidad antes del nacimiento de Lucas y se sometieron a tratamientos experimentales. La posibilidad de que alguna muestra de ADN hubiera sido utilizada sin su consentimiento no parecía tan descabellada. Este pensamiento lo llevó a investigar más sobre la clínica que había surgido en los informes del investigador. La clínica, según los documentos recuperados, había estado implicada en investigaciones genéticas avanzadas, muchas de ellas rodeadas de polémicas. Entre sus proyectos se mencionaban experimentos con ADN humano
para tratar infertilidad y enfermedades hereditarias. Aunque los detalles eran escasos, los informes insinuaban que algunos de estos estudios podían haber incluido la creación de embriones viables. ¿Podría Daniel ser el resultado de uno de esos experimentos? La idea lo horrorizaba, pero al mismo tiempo le ofrecía una posible explicación. Otra posibilidad que no podía ignorar era la reencarnación. Aunque siempre había sido un hombre práctico, la experiencia con Daniel lo hacía replantearse sus creencias. ¿Y si el alma de Lucas, de alguna manera, había encontrado un nuevo cuerpo? Cada gesto, cada palabra de Daniel parecía resonar con la esencia de su hijo perdido. Aunque esta teoría desafiaba su lógica, no podía descartar la conexión espiritual que sentía con el niño. Era como si, más allá de la biología, algo los uniera de manera inexplicable. Entretanto, comenzaron a surgir sospechas de algo aún más oscuro. ¿Y si todo era parte de una conspiración? El millonario no podía dejar de pensar en la posibilidad de que alguien estuviera manipulando la situación. Tal vez la clínica había utilizado su ADN deliberadamente, o incluso que Daniel había sido colocado en su camino con algún propósito ulterior. Estas ideas lo mantenían en vela por las noches, mientras intentaba discernir qué era real y qué no. En medio de estas teorías, también consideró la hipótesis de un fenómeno sobrenatural. ¿Y si Daniel era un milagro, un regalo del destino para aliviar su pérdida? La idea era reconfortante, aunque difícil de aceptar. Durante años había cuestionado su fe tras la muerte de Lucas, pero este niño parecía ser una respuesta inesperada a sus plegarias. Cada encuentro con Daniel le hacía sentir que el universo le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, aunque no sabía exactamente para qué. La búsqueda de respuestas comenzó a afectar su rutina diaria. Su mente estaba completamente absorbida por la conexión con Daniel, lo que lo llevó a descuidar sus negocios y relaciones personales. Su esposa, al notar su obsesión, le confrontó sobre el tema. Aunque ella entendía su dolor, le preocupaba que estuviera invirtiendo demasiado en algo que podría no tener explicación. Sin embargo, el millonario estaba decidido a llegar al fondo de la verdad, sin importar las consecuencias. Finalmente, el millonario tomó la decisión de visitar la clínica cerrada. Acompañado por el investigador, necesitaba respuestas y sabía que solo las encontraría enfrentando directamente a las personas que estuvieron involucradas en esos experimentos. En su corazón, las teorías y sospechas seguían acumulándose, pero ninguna ofrecía una respuesta definitiva. Lo único claro era que el misterio de Daniel no solo cambiaría su vida, sino también todo lo que creía sobre la existencia y el propósito humano. A medida que el millonario se acercaba más a Daniel, comenzó a experimentar un torbellino de emociones que nunca creyó volver a sentir. Cada momento compartido con el niño despertaba recuerdos de Lucas, pero también generaba algo nuevo. Un vínculo que iba más allá de la nostalgia. Daniel no solo era un reflejo de su hijo perdido, sino también una presencia única, con una personalidad que lo cautivaba y lo hacía sentir vivo otra vez. Sin darse cuenta, comenzó a pensar en él, no como un extraño, sino como parte de su vida. Las visitas al refugio se volvieron más frecuentes, y cada una de ellas fortalecía esa conexión inexplicable. Daniel, por su parte, mostraba una confianza y alegría cada vez mayores en su compañía. El millonario se maravillaba con la facilidad con que el niño lo aceptaba, como si su relación fuera algo natural, predestinada. Durante las horas que pasaban juntos, la tristeza que lo había acompañado durante años parecía disiparse, reemplazada por una chispa de esperanza que creía haber perdido para siempre. Un día, mientras paseaban por el jardín del refugio, Daniel tomó su mano y le dijo: «¿Sabes? Me gusta estar contigo. Es como si siempre te hubiera conocido». Esas palabras lo dejaron sin aliento. ¿Cómo podía un niño expresar con tanta claridad lo que él mismo sentía? Era como si, en la sencillez de sus palabras, Daniel estuviera confirmando que había algo más profundo que los unía, algo que desafiaba cualquier explicación lógica o científica. Sin embargo, este creciente apego también trajo consigo una mezcla de miedo e incertidumbre. El millonario se preocupaba por las implicaciones emocionales de involucrarse tanto con Daniel. ¿Era justo para el niño
que él proyectara en él la imagen de Lucas? ¿Qué pasaría si las respuestas que buscaba no eran las que esperaba? Estas preguntas lo atormentaban, pero cada vez que estaba con Daniel, esas dudas se desvanecían, reemplazadas por el deseo de protegerlo y darle un futuro mejor. Los días que no podía visitarlo eran un desafío. Sentía un vacío, una necesidad de estar cerca de Daniel que no lograba explicar. Comenzó a enviar regalos al refugio, pequeños detalles que sabía que alegrarían al niño, pero no era suficiente. Su mente estaba completamente ocupada por la posibilidad de integrarlo a su vida de manera definitiva. La idea de adoptar a Daniel empezó a tomar forma, aunque aún no estaba seguro de cómo hacerlo sin comprender primero el misterio que los unía. El millonario también notó que su entorno empezaba a cambiar. Las personas a su alrededor, que solían evitar hablar sobre Lucas o cualquier tema relacionado con su dolor, comenzaron a mostrar interés por su nuevo entusiasmo. Su esposa, aunque todavía escéptica, empezó a observar la relación con una mezcla de curiosidad y preocupación. Algunos amigos cercanos le advirtieron que no se precipitara, que podría estar buscando llenar un vacío de manera equivocada. Pero él sabía que lo que sentía por Daniel iba más allá de una simple necesidad emocional. Un momento clave ocurrió cuando Daniel le regaló un dibujo que había hecho en el refugio. Entonces, en él aparecían dos figuras de pie bajo un cielo estrellado, con un gran cohete detrás. En el centro de la hoja había escrito «Mi nuevo papá y yo». El millonario no pudo contener las lágrimas. Era como si el niño, con su inocencia y sensibilidad, estuviera dándole permiso para imaginar un futuro juntos, para creer que esta conexión era real y no una coincidencia pasajera. Aunque todavía había muchas preguntas sin respuesta, el millonario tomó una decisión. No importaba lo que el pasado o la ciencia revelaran, quería estar en la vida de Daniel. Más allá de los misterios y las teorías, lo que sentía por el niño era genuino. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero también que este vínculo le estaba dando algo que pensó que nunca volvería a tener, una segunda oportunidad para amar y sanar. Mientras el vínculo entre el millonario y Daniel crecía, las personas a su alrededor comenzaron a desempeñar roles clave en esta inesperada historia. El director del refugio, quien había presenciado desde el principio la conexión entre ambos, se convirtió en un mediador fundamental. Aunque inicialmente mostraba cierta reserva, pronto entendió que el interés del millonario por Daniel era genuino. Fue él quien le permitió pasar más tiempo con el niño y, eventualmente, comenzó a compartir detalles sobre su comportamiento y habilidades. Entre los cuidadores del refugio también se despertaron emociones encontradas. Algunos veían al millonario como un salvador potencial, alguien que podría darle a Daniel la oportunidad de una vida mejor. Sin embargo, otros se preguntaban si su interés estaba motivado únicamente por el parecido con Lucas, temiendo que esa relación pudiera terminar hiriendo al niño. Estas preocupaciones se expresaban en conversaciones susurradas, pero nunca se interpusieron en la relación creciente entre ambos. La esposa del millonario, por su parte, observaba desde la distancia con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Aunque no compartía el mismo nivel de conexión emocional con Daniel, no podía ignorar el impacto positivo que el niño estaba teniendo en su esposo. Poco a poco, comenzó a interesarse por las visitas al refugio, queriendo entender por qué Daniel parecía tener un efecto tan transformador. A pesar de sus dudas iniciales, sintió una chispa de esperanza al ver a su marido recuperar parte de la alegría que había perdido con la muerte de Lucas. El investigador privado, quien hasta ese momento había sido una figura en las sombras, también asumió un papel más activo. Al encontrar más información sobre la clínica y los posibles experimentos genéticos, se convirtió en una pieza clave para desentrañar el pasado de Daniel. Su perseverancia y capacidad de descubrir detalles ocultos ayudaron al millonario a conectar piezas que de otro modo habrían quedado en el aire. Sin embargo, sus hallazgos también plantearon nuevas preguntas que lo dejaron intranquilo. En el refugio, algunos de los niños más cercanos a Daniel empezaron a notar la frecuencia con la que el millonario lo visitaba. Lejos de sentir celos, parecían felices por él, comentando entre ellos que Daniel había encontrado un padre.
Estas palabras, pronunciadas con la inocencia característica de los niños, resonaron profundamente en el millonario. Confirmaban que, incluso en la mirada de los demás, había algo especial en esa relación, algo que no podía ser ignorado. Un papel crucial lo desempeñó también una de las cuidadoras del refugio, una mujer llamada Elena, quien había estado presente desde la llegada de Daniel. Fue ella quien le habló al millonario sobre los primeros días del niño en el refugio, su miedo inicial, su silencio y cómo poco a poco había comenzado a abrirse. Elena creía que el niño tenía una fortaleza interior excepcional y que, aunque su pasado fuera un misterio, su futuro aún podía ser brillante. Su apoyo y confianza en el millonario fueron determinantes para que él tomara decisiones importantes sobre el siguiente paso. Finalmente, los amigos del millonario no tardaron en notar el cambio en su comportamiento. Algunos lo apoyaron, animándole a seguir adelante con su vínculo con Daniel, mientras que otros mostraron preocupación. ¿Estás seguro de que esto no es solo una forma de llenar el vacío que dejó Lucas?, le preguntaban. Aunque estas palabras le molestaban, también lo llevaban a reflexionar. Sin embargo, cada vez que veía a Daniel, sus dudas se desvanecían. Sabía que lo que sentía era real, que este niño no era un reemplazo, sino una nueva oportunidad. Con cada persona involucrada, el millonario encontró desafíos y apoyo en igual medida. Pero más allá de las opiniones y preocupaciones, su conexión con Daniel seguía creciendo. Era como si todas las piezas del rompecabezas de su vida estuvieran empezando a encajar, revelando una imagen que aún no lograba comprender del todo. Sabía que, para descubrir toda la verdad, necesitaría tanto el apoyo de estas personas como la valentía para enfrentar lo desconocido. La investigación sobre el pasado de Daniel dio un giro inesperado cuando el investigador privado logró acceder a documentos confidenciales de la clínica. Estos registros revelaron algo que el millonario nunca habría imaginado. Entre los experimentos genéticos realizados años atrás, se encontraba el uso de muestras de ADN procedentes de pacientes que habían participado en tratamientos de fertilidad, uno de los cuales era él mismo. La conexión genética entre Daniel y Lucas ya no era una coincidencia. Había sido el resultado de un proceso cuidadosamente orquestado. El documento especificaba que la clínica había intentado crear embriones viables para resolver problemas de infertilidad extrema. Sin embargo, los registros también indicaban que algunos de estos embriones nunca fueron implantados ni destruidos, sino que se conservaron para estudios futuros. Entre ellos, uno contenía el material genético del millonario y de su esposa, el mismo que había dado origen a Lucas. Este hallazgo explicaba por qué Daniel y Lucas compartían tantas similitudes, pero también planteaba preguntas éticas y legales que el millonario no estaba preparado para enfrentar. Con esta información en mano, el millonario se reunió con el investigador para comprender mejor las implicaciones de lo descubierto. La posibilidad de que Daniel fuera, en esencia, un hermano biológico de Lucas, lo llenó de asombro y confusión. «Es como si hubiera vuelto a tener una parte de mi hijo», dijo con una mezcla de emoción y temor. Sin embargo, también sabía que este descubrimiento traería consigo consecuencias que afectarían tanto a Daniel como a él mismo. Decidió confrontar al director del refugio con la información, pero lo hizo con cautela. No quería que Daniel se enterara de los detalles de una manera que pudiera confundir o dañar al niño. El director, al leer los documentos, quedó igualmente impactado. Aunque entendía la complejidad de la situación, estuvo de acuerdo en que era necesario priorizar el bienestar de Daniel por encima de cualquier otra cosa. Le sugirió que hablara con expertos legales y psicológicos antes de tomar decisiones importantes. El millonario, ahora armado con una explicación científica, se enfrentó a una nueva ola de emociones. Por un lado, sentía alivio al saber que Daniel no era una coincidencia del destino, sino que había una razón tangible para su conexión. Por otro lado, estaba aterrado por lo que esta verdad significaría para el futuro del niño. ¿Debería contarle la verdad? ¿Era justo involucrarlo en un pasado que él no había elegido? Estas preguntas lo mantuvieron despierto durante muchas noches. En busca de orientación, decidió consultar a un genetista, quien confirmó la autenticidad de los documentos y explicó las implicaciones de lo descubierto.
El experto le aseguró que aunque Daniel compartía una conexión genética significativa con Lucas, su personalidad y su vida no estaban definidas únicamente por su ADN. Era un niño con su propia identidad, sus propios sueños y su propio futuro. Esta perspectiva ayudó al millonario a comprender que su relación con Daniel debía basarse en el presente, no en el pasado. La revelación también lo llevó a reflexionar sobre sus propias creencias y valores. Durante años había culpado al universo y a Dios por la pérdida de Lucas, pero ahora sentía que esta conexión con Daniel podía ser una señal de redención, una oportunidad para sanar. Aunque todavía no entendía completamente el propósito detrás de todo esto, comenzó a aceptar que la vida, con todos sus misterios, a veces ofrece caminos inesperados para encontrar sentido. Finalmente, tomó una decisión. Protegería a Daniel y haría todo lo posible para garantizarle un futuro lleno de amor y estabilidad. Aunque el pasado explicaba cómo habían llegado a este punto, el millonario sabía que el futuro de Daniel dependería de las elecciones que hiciera a partir de ahora. Con esta claridad, se preparó para enfrentar la siguiente etapa de esta extraordinaria historia, sabiendo que las mayores revelaciones aún estaban por venir. A pesar de la claridad que la revelación científica había aportado, el millonario no estaba preparado para lo que estaba por descubrir. Apenas unos días después de recibir los resultados y comenzar a planificar cómo integrar a Daniel en su vida, el investigador privado apareció en su oficina con una expresión seria. «Hay algo más que necesita saber», dijo, extendiéndole un sobre con documentos adicionales. Al abrirlos, el millonario sintió cómo el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. Los documentos revelaban que Daniel no solo había sido concebido como parte de los experimentos de la clínica, sino que también había sido objeto de una adopción fallida. Según los registros, una pareja había intentado adoptarlo poco después de que fuera rescatado, pero el proceso se interrumpió de forma abrupta cuando la pareja desapareció bajo circunstancias sospechosas. Esto explicaba por qué el niño había terminado en el refugio, pero también abría la puerta a preguntas inquietantes sobre su seguridad. El investigador también había encontrado evidencia de que la clínica había sido objeto de demandas legales por prácticas poco éticas, incluidas acusaciones de tráfico de embriones y manipulación genética no autorizada. Aunque el millonario había estado al tanto de las polémicas en torno a la clínica, no imaginaba que estas irregularidades estuvieran directamente relacionadas con Daniel. La posibilidad de que su ADN hubiera sido utilizado sin su consentimiento y que el niño hubiera sido objeto de tales circunstancias lo llenó de indignación y culpa. Decidió visitar la clínica, ahora abandonada, para buscar respuestas. Al llegar se encontró con un edificio descuidado, lleno de documentos polvorientos y equipo médico obsoleto. Allí, entre montones de papeles olvidados, encontró un expediente que confirmaba una verdad devastadora. Daniel no solo compartía ADN con Lucas, sino que había sido concebido con la intención de replicar las características físicas y genéticas de su hijo. Era un intento deliberado de crear lo que los científicos llamaron un hermano biológico programado. La rabia y la impotencia invadieron al millonario. La idea de que alguien hubiera tratado de reemplazar a Lucas de una manera tan fría y calculada le parecía una aberración. Pero lo que más lo afectó fue darse cuenta de que Daniel no era consciente de nada de esto. Para él, era simplemente un niño buscando amor y estabilidad, sin idea de las circunstancias que habían dado forma a su existencia. De vuelta en casa, el millonario reflexionó sobre cómo manejar esta información. Compartir la verdad con Daniel no era una opción. El niño era demasiado joven para comprender la complejidad de su situación. Sin embargo, sabía que esta revelación cambiaría la manera en que él mismo veía su relación con el niño. Ya no podía ignorar las circunstancias que los habían unido, pero también entendió que el pasado no definía el valor ni el futuro de Daniel. La reviravuelta inesperada también lo llevó a cuestionar sus propias motivaciones. Aunque había comenzado este viaje con la intención de sanar su dolor por la pérdida de Lucas, ahora comprendía que su relación con Daniel debía ser independiente de esa tragedia. Este niño no era un sustituto, sino un individuo con su propio propósito y dignidad. Reconocer esto
le permitió reenfocar sus esfuerzos, pasando de una búsqueda de respuestas a un compromiso de protección y amor. Finalmente, decidió mantener en secreto la información sobre los experimentos de la clínica, al menos por el momento. Su prioridad era asegurar el bienestar de Daniel y protegerlo de un pasado que él no había elegido. Con este objetivo en mente, comenzó a preparar los documentos para iniciar el proceso de adopción, sabiendo que este paso marcaría el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Aunque las revelaciones habían sido impactantes, el millonario sintió que estaba más cerca de comprender el propósito de todo lo que había ocurrido. Daniel no era una simple coincidencia o un producto de la ciencia, era un regalo inesperado, una oportunidad de reconstruir su vida y quizás encontrar un sentido más profundo al legado de Lucas. Aceptar todo lo que había descubierto no fue un proceso fácil para el millonario. Las revelaciones sobre los experimentos de la clínica y la conexión genética con Daniel seguían retumbando en su mente. Cada vez que miraba al niño, sentía una mezcla de emociones: amor, esperanza, culpa e incluso miedo. ¿Era capaz de ver a Daniel como un individuo independiente de Lucas? ¿Podría protegerlo de un pasado tan lleno de secretos? Estas preguntas lo acompañaban constantemente, desafiando su capacidad para seguir adelante. El desafío más grande fue enfrentarse a sus propias expectativas. Durante años, había idealizado a Lucas, transformándolo en un símbolo de todo lo que había perdido. Ahora, con Daniel en su vida, se dio cuenta de que debía dejar de lado esa idealización y aceptar al niño como alguien único, con sus propios sueños y desafíos. Este proceso no solo implicaba cambiar su perspectiva, sino también reconciliarse con el dolor que todavía llevaba consigo. La reacción de su esposa añadió otra capa de complejidad. Aunque ella entendía la conexión emocional entre su esposo y Daniel, le costaba aceptar la idea de integrarlo en su vida familiar. ¿No es demasiado arriesgado?, le preguntó en una conversación tensa. ¿Y si todo esto solo nos lleva a más dolor? El millonario intentó explicarle que no se trataba de reemplazar a Lucas, sino de aceptar la oportunidad que la vida les había dado. Sin embargo, sabía que su esposa necesitaría tiempo para procesar todo. El refugio también se convirtió en un lugar de debates internos para él. Cada vez que visitaba a Daniel, veía cómo el niño prosperaba, rodeado de amigos y cuidadores que lo querían. Aunque quería llevárselo a casa lo antes posible, entendía que un cambio tan drástico debía manejarse con cuidado. Daniel tenía su propia vida, una que el millonario no podía simplemente interrumpir sin pensar en las consecuencias emocionales para el niño. En su búsqueda de aceptación, el millonario encontró apoyo en el director del refugio y en Elena, la cuidadora que había estado cerca de Daniel desde el principio. Ambos le ayudaron a comprender que, aunque la historia de Daniel estuviera marcada por circunstancias extraordinarias, él era, en esencia, solo un niño que buscaba amor y estabilidad. Esta perspectiva le permitió enfocar su relación con Daniel de manera más saludable, priorizando su bienestar por encima de cualquier otra consideración. Un punto de inflexión llegó cuando Daniel, sin darse cuenta del peso de sus palabras, le preguntó: ¿crees que algún día podría tener una familia de verdad? Esa simple pregunta rompió las barreras que el millonario había construido alrededor de sus emociones. En ese momento, se dio cuenta de que no necesitaba todas las respuestas para aceptar a Daniel en su vida. Lo que importaba era estar presente, ofrecerle el amor y el apoyo que merecía. El desafío final fue enfrentarse a la sociedad. Amigos, colegas e incluso su círculo más cercano comenzaron a cuestionar su decisión de adoptar a Daniel. Algunos veían la situación como un acto noble, mientras que otros lo consideraban una locura. Pero el millonario, por primera vez en mucho tiempo, dejó de preocuparse por las opiniones externas. Sabía que esta conexión con Daniel no podía explicarse con lógica, pero tampoco necesitaba hacerlo. Era algo que sentía profundamente en su corazón. Finalmente, el millonario tomó la decisión de abrazar esta nueva realidad con todas sus complejidades. Aceptar a Daniel no significaba olvidar a Lucas, sino encontrar una forma de honrar su memoria a través del amor y el cuidado que podía ofrecer a este niño. Con esta resolución, comenzó a preparar los últimos pasos para formalizar la adopción,
sabiendo que el camino por delante sería desafiante, pero también lleno de posibilidades para ambos. La decisión final no llegó de manera inmediata. El millonario pasó noches en vela, reflexionando sobre los riesgos y las oportunidades que esta situación extraordinaria traía consigo. Pero mientras más tiempo pasaba con Daniel, más claro se volvía su propósito. Comprendió que el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, no para reemplazar lo perdido, sino para construir algo nuevo. Fue en una de esas noches, mirando una foto de Lucas, cuando finalmente lo decidió. Daniel sería parte de su familia. El proceso de adopción comenzó oficialmente al día siguiente. Aunque sabía que sería largo y complicado, estaba decidido a seguir cada paso necesario para darle a Daniel un hogar. Se reunió con abogados y especialistas para asegurarse de que todo se hiciera de manera legal y ética. También se comprometió a trabajar con psicólogos infantiles para garantizar que Daniel pudiera adaptarse a este cambio tan grande de manera saludable y feliz. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando compartió la noticia con Daniel. En una tarde tranquila en el refugio, el millonario se arrodilló frente al niño y con voz entrecortada le preguntó: «Daniel, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? Prometo que siempre estaré ahí para ti». La reacción de Daniel fue inmediata. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, diciendo: «¿De verdad? Siempre he querido tener un papá». Las palabras del niño hicieron que las lágrimas brotaran de sus ojos, confirmando que estaba tomando la decisión correcta. Sin embargo, no todos compartieron su entusiasmo. Algunos amigos y familiares expresaron su preocupación, temiendo que este acto fuera impulsado por el dolor de su pérdida. «¿Estás seguro de que no estás proyectando tus sentimientos hacia Lucas en este niño?», le preguntaron. Aunque entendía sus dudas, el millonario estaba convencido de que su decisión iba más allá del pasado. Daniel no era un sustituto, sino una nueva luz en su vida. El camino hacia la adopción no estuvo exento de obstáculos legales y emocionales. En más de una ocasión, los procedimientos burocráticos parecían interminables, y las preguntas de los asistentes sociales eran difíciles de responder sin entrar en detalles sobre las circunstancias extraordinarias que habían llevado a este momento. Pero el millonario nunca perdió la determinación. Cada firma y cada reunión lo acercaban más al futuro que había imaginado para él y para Daniel. Mientras tanto, su esposa comenzó a involucrarse más en el proceso. Aunque al principio había sido escéptica, ver el impacto positivo que Daniel tenía en su esposo la ayudó a aceptar la idea. Gradualmente, comenzó a formar su propia relación con el niño, descubriendo que su alegría y curiosidad eran contagiosas. Daniel, por su parte, mostró una gran capacidad para adaptarse, dejando atrás los miedos que había acumulado durante su tiempo en el refugio. Finalmente, llegó el día en que los documentos de adopción fueron aprobados. En una ceremonia íntima, rodeados de amigos cercanos y algunos de los cuidadores del refugio, el millonario y Daniel se convirtieron oficialmente en familia. Cuando el juez pronunció las palabras que formalizaban la adopción, el millonario sintió una paz que no había experimentado en años. No solo había encontrado una nueva razón para vivir, sino también un propósito renovado: ser el padre que Daniel siempre había necesitado. Este acto de amor no solo transformó la vida de Daniel, sino también la del millonario. Por primera vez desde la pérdida de Lucas, sintió que estaba avanzando, no para olvidar, sino para honrar el pasado de una manera significativa. Daniel no era solo una nueva responsabilidad, sino una nueva oportunidad de amar, crecer y sanar. Y con esta decisión, ambos comenzaron un capítulo lleno de esperanza, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la vida puede ofrecer segundas oportunidades inesperadas. La historia del millonario y Daniel se convirtió en una prueba viva de cómo la vida, en sus momentos más inesperados, puede ofrecer segundas oportunidades para sanar y crecer. Para el millonario, esta experiencia no solo le devolvió el propósito, sino que le enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la pérdida y el significado de la familia. Cada día que pasaba con Daniel, reforzaba la idea de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente tenía el poder de redimirlo. Una de las mayores lecciones que aprendió fue la importancia de dejar ir el dolor que lo había consumido durante años. Aunque nunca dejaría de amar a Lucas,
Entendió que su hijo no habría querido verlo atrapado en un ciclo interminable de tristeza. Daniel, con su inocencia y vitalidad, se convirtió en un recordatorio de que la vida seguía adelante y que era posible encontrar alegría incluso después de la tragedia. Amar nuevamente no era una traición a su hijo perdido, sino un homenaje a la capacidad humana de renovarse. También comprendió el poder del presente. Durante mucho tiempo, había estado atrapado en los y sís del pasado y los qué serás del futuro, pero Daniel le enseñó a disfrutar de los momentos pequeños. Una tarde jugando al fútbol, una conversación bajo las estrellas o simplemente una sonrisa espontánea. Estas experiencias le mostraron que la verdadera riqueza no estaba en su fortuna material, sino en las conexiones significativas que podía construir. Otra lección profunda fue la redefinición de la familia. Antes, había pensado en la familia como algo inmutable, definido únicamente por la sangre, pero Daniel, con su risa contagiosa y sus sueños por cumplir, le enseñó que la familia no siempre es algo que se hereda, sino algo que se elige. Decidió construir un hogar para él y para el niño, uno lleno de amor, respeto y apoyo mutuo. Esta elección le dio un sentido de propósito que ni siquiera su éxito empresarial había logrado proporcionar. La experiencia también lo llevó a reflexionar sobre el legado que quería dejar. Durante años, había medido su impacto en el mundo a través de sus logros financieros y sus contribuciones filantrópicas, pero con Daniel a su lado, entendió que el legado más duradero no era algo que pudiera medirse en cifras, sino en los valores y el amor que transmitía a las personas que amaba. Ahora su legado no solo era el nombre de Lucas en un hospital o una escuela, sino también el impacto positivo que tenía en la vida de Daniel. Finalmente, la experiencia le enseñó el poder transformador de la empatía. Antes de conocer a Daniel, había construido muros emocionales para protegerse del dolor. Pero el niño, con su sencillez y apertura, lo ayudó a derribar esas barreras y a reconectarse con sus emociones. Aprendió que, aunque la vida puede ser dolorosa e impredecible, también está llena de oportunidades para compartir, crecer y sanar junto a los demás. En cada pequeño gesto de Daniel, el millonario veía un reflejo de las lecciones que había aprendido. Cada risa compartida, cada logro del niño y cada día juntos eran un recordatorio de que el amor tiene el poder de transformar incluso las heridas más profundas. Aunque el viaje no había sido fácil, ambos sabían que lo habían recorrido juntos por una razón, y en ese vínculo encontraron no solo consuelo, sino también un propósito renovado para enfrentar el futuro. La historia del millonario y Daniel no fue simplemente un relato de pérdida y redescubrimiento, fue una lección viviente de cómo el destino, aunque a menudo incomprensible, puede tejer segundas oportunidades en los momentos más inesperados. A través de este viaje, quedó claro que la vida no se trata de reemplazar lo que se ha perdido, sino de encontrar nuevos significados y propósitos que permitan sanar las heridas del pasado. El millonario, quien alguna vez creyó que el vacío dejado por Lucas nunca podría llenarse, encontró en Daniel no solo una conexión inesperada, sino también una nueva razón para levantarse cada día. Daniel, con su inocencia y curiosidad, le recordó que el amor no es un recurso finito, es algo que puede expandirse, transformarse y adaptarse para abarcar nuevas relaciones, nuevos comienzos y nuevas formas de entender el mundo. Para Daniel, este nuevo capítulo representó más que un hogar o una familia, representó la oportunidad de ser visto y amado por quien era, no por las circunstancias que lo trajeron al mundo. En su corazón, sabía que había encontrado algo especial en el millonario, una figura paterna que no solo lo cuidaría, sino que también caminaría junto a él, enseñándole que incluso cuando la vida parece oscura, siempre hay lugar para la luz. La historia también dejó una enseñanza para quienes los rodeaban. Amigos, familiares y hasta extraños que conocieron el relato se encontraron reflexionando sobre sus propias vidas. ¿Cuántas veces nos aferramos al pasado, sin darnos cuenta de que el presente nos ofrece la oportunidad de reconstruirnos? ¿Cuántas conexiones dejamos pasar porque tememos abrirnos al dolor, sin entender que es precisamente en esas conexiones donde se encuentra el sentido de la vida? Al mirar hacia el futuro, el millonario no veía una línea perfectamente trazada.
Sabía que habría desafíos, momentos de duda y preguntas que quizás nunca tendrían respuesta, pero también sabía que, con Daniel a su lado, estaba preparado para enfrentarlos. Su relación no era un cierre, sino un comienzo, una promesa de que juntos construirían un futuro basado en el amor, la aceptación y la esperanza. Coincidencia o destino, esta historia nos deja una reflexión poderosa. La vida está llena de misterios que desafían nuestra comprensión, pero en medio de estos enigmas también encontramos regalos inesperados, segundas oportunidades que nos permiten sanar y crecer. El millonario y Daniel nos recuerdan que el dolor puede ser transformado en amor y que, al final, lo que realmente importa no es lo que perdemos, sino lo que elegimos construir con lo que tenemos.